Hace poco comentaba cómo el hecho de que pudiera existir una nueva pandemia con el virus del mono, aunque cada vez la Organización Mundial de la Salud cree que se encuentra controlado este virus y que en consecuencia las probabilidades de que se vuelva una pandemia similar a la que fue el COVID no sean las mismas. De todas maneras, la posibilidad de una pandemia que puede volver a ocurrir, especialmente porque por más que grandes potencias, especialmente China, pero no solamente, están experimentando con virus con la intención de volverlos en armamentos, es decir, armas bacteriológicas o armas biológicas en este caso, porque el virus no es una bacteria, la preocupación es real y las probabilidades no son inminentes, pero puede ocurrir. Sobre este tema, recientemente un grupo de católicos en Estados Unidos sugirieron investigar, o más que investigar, hacer un análisis de cuál fue la reacción de la Iglesia Católica, especialmente de los obispos, frente al tema de la pandemia. Y esta investigación no pretende ser una investigación, digamos, simplemente para ver cómo acusar o maltratar a los obispos, pero sí evaluar algo que a mí me parece que aconteció con muy contadas excepciones a nivel mundial. Y me refiero al hecho de que en buena parte del mundo, en la mayoría del mundo, los obispos tomaron medidas que básicamente aplicaban igual o más las normas tomadas por las autoridades civiles. Y esto no está mal en principio. La Iglesia forma parte de la sociedad y la Iglesia es una columna vertebral de la sociedad. Muchas cosas en la sociedad funcionan gracias a la Iglesia y en consecuencia aquí no hay por qué hacer una oposición entre Iglesia y Estado. Pero el Estado tiene una función y la Iglesia tiene otro. Colaboran, trabajan juntos, en general allí donde no hay tensiones falsas como las creadas por los estados ferozmente seculares como Francia, por ejemplo, o donde no hay separación entre la religión y el Estado, como en los países islámicos, ¿no? La relación, de otra forma, es una relación buena, pero cada uno tiene su propio papel. Y los primeros estudios o los primeros resultados, mejor dicho, de este estudio aquí en Estados Unidos, es una organización con la que estoy colaborando. Me han pedido específicamente ayuda para llegar a las comunidades hispanas y saber qué es lo que pasó durante la pandemia. Y por lo pronto lo que se ve, ya el estudio, digamos, se completará, y una vez que se complete se publicará, espero yo, pero está viéndose, digamos, diócesis por diócesis, o por lo menos las más importantes en Estados Unidos, y lo que se ha descubierto es que, a diferencia de todas las pandemias anteriores de las cuales hay memoria, la última fue la gran gripe española o fiebre española, como se le llamó en Estados Unidos, que tuvo más muertos que los que produjo el COVID y que se produjo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Al mismo tiempo que las iglesias colaboraron con la ciencia que existía entonces, que no era tan avanzada, de hecho nunca hubo una vacuna, por ejemplo, como finalmente se terminó produciendo con el COVID, y digamos la eficacia de la vacuna, su naturaleza, etcétera, es un tema que he abordado en otros puntos de vista, no me interesa en este momento, no es el punto. Es que la Iglesia fue extremadamente consciente de su papel como sacramento de salvación, porque esa es la Iglesia.
Recordemos, la iglesia es fundamentalmente el sacramento de salvación de Jesucristo. Jesucristo constituye la iglesia para que su poder se vuelva universal. Es decir, en vez de que la salvación dependa de Jesucristo como individuo caminando, depende ahora o ha sido transferida a través de sus apóstoles a esta institución que es la iglesia, que transmite a través de los sacramentos, ¿no?, y de la comunidad y de los sacramentales la salvación. Porque, como sabemos muy bien por el Nuevo Testamento, Dios quiere que todos los hombres se salven. Entonces, ese es el fin principal de la iglesia. La iglesia sabe cómo puede afectar esa salvación cuando las personas no viven según la dignidad que le corresponde como hijos de Dios y como redimidos por Jesucristo. Y de allí es que nacen las obras de caridad y de servicio a los pobres más grandes del planeta, pero más grande del planeta. Es decir, la Iglesia Católica globalmente triplica, no duplica, triplica la ayuda de las instituciones más grandes, comenzando por las Naciones Unidas, siguiendo por las organizaciones de ayuda de Estados Unidos y luego de la Unión Europea. Ni se le acercan. Y a veces, entre algunas de estas organizaciones con la iglesia colaboran, ¿no? O sea, no estoy haciendo acá una competencia, pero esa ayuda de la iglesia es una ayuda fundamentalmente porque forma parte de el camino de salvación, pero fundamentalmente el papel de la iglesia es salvar. Y cuando la iglesia y muchas autoridades de la iglesia accedieron a todas las normas de no contacto, de tal forma que aceptaron en muchas diócesis sin chistar, sin quejarse. Bueno, nosotros no podemos acercarnos, y mucho menos a los enfermos, y muchísimo menos a los moribundos. Y las historias de horror, hermanos, me viene a la cabeza una de las más inesperadas, de tantas que hubo. Una persona, un físico-culturista italiano muy famoso, y como físico-culturista pues conocido por su acceso pues a las damas, ¿no? y su mundo frívolo, etc. De pronto transmite desesperado por Facebook, hablando de la muerte de su hermana, que era el único familiar que le quedaba vivo. Sus padres ya habían muerto, y transmite desde un pequeño cuarto de una pequeña habitación del sur de Italia, que cuando él la muestra en su teléfono móvil es una habitación cargada de objetos sagrados. Y este físico-culturista se quiebra llorando y muestra cómo su hermana, que dice: mi hermana era una mujer soltera dedicada a la iglesia 100%, se había consagrado a la iglesia, no sé si formalmente, dedicada a la iglesia, una gran católica. Ella era mi columna vertebral, ella era la que rezaba por mí, y no la dejaron recibir los últimos sacramentos. Dios quiera que por los méritos de la vida de esta mujer, de esta hermanita allí dedicada a la iglesia, que era pues la hermana de un gigoló y probablemente rezaba por la salvación de este hermano que llevaba una vida frívola, y que sin embargo reconocía que su hermana era una santa y creía en lo que creía su hermana, y muestra esta imagen y dice: aquí está mi hermana muerta, y muestra la imagen de la hermana muerta, que lleva 3 días de muerta y no ha tenido acceso a los últimos sacramentos. Y hoy en día llamo a la policía, llamo a la alcaldía, y nadie sabe qué cosa hacer con su cuerpo porque todo el mundo tiene terror. Entiendo el terror de las instituciones públicas, de la policía, pero de los sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes dieron su vida atendiendo
a las personas que nadie quería atender porque tenían enfermedades de necesidad mortal. Se me viene a la cabeza San Damián de Deuster, que se mudó a Molokai, a esta isla donde estaban aislados todos los leprosos, adquirió la lepra y murió como leproso. Y solamente porque entregó su vida, adquirió la lepra, no buscó adquirirla, pero se dio cuenta que era leproso y murió allí leproso, demostró cuál es el trabajo de la iglesia. La salvación, hermanos, la salvación. Cuando yo veía ridiculeces, vi por ejemplo en Estados Unidos un obispo que dice, si es que hay que dar la unción de los enfermos a personas moribundas, preguntándoselo en potencial como si hay que dar, ¿cómo? Por supuesto que hay que darla. Y si eso le cuesta la vida al sacerdote, pues muy bien, se va a ir al cielo cumpliendo su ministerio. Pero decía que lo haga con un traje protectivo, es decir, prácticamente un traje espacial, y que aplique el óleo de la unción con un hisopo, ¿no? Con un palito. Esa forma de aplicar el óleo no es válida. O sea, no aplica al ministerio. El ministerio requiere el contacto del sacerdote. Y porque el sacerdote se puede enfermar, porque el sacerdote podría contagiar, etc., decimos, bueno, le vamos a tener que negar el cielo a esa persona y probablemente permitir su condenación eterna. Eso está en la conciencia de los sacerdotes que salieron corriendo, pero peor todavía en los obispos que dieron esas normas. En el Perú un sacerdote decía, un obispo dijo, bueno, vamos a poder recibir las confesiones solamente se van a poder hacer por teléfono. Las confesiones no pueden hacerse por teléfono, hermanos. Uno de los elementos que hacen que la confesión sea confesión es lo que se llama confesión de boca. Es decir, que la persona verbalmente reconoce sus pecados directamente al sacerdote. Y solamente cuando así prensa cubrió esta noticia diciendo que eso va en contra del ejercicio del sacramento y del Código de Derecho Canónico, este obispo se tuvo que retractar. Pero no fue para decir, oigan sacerdotes, está bien, tomen las precauciones, porque nadie dice que no tomen precauciones, nadie dice, vayan y mueran, pero que tomen las precauciones, pero que sigan ofreciendo el sacramento que nos lleva al cielo. No dijo eso, simplemente dijo, no, fue un error, las confesiones no se pueden hacer por teléfono. Pero no dijo, volvamos a las confesiones con las medidas necesarias. En Estados Unidos hubo voces valientes que se pelearon, el arzobispo de San Francisco, el obispo de la ciudad de Las Cruces en Nuevo México, el arzobispo de Denver, para mencionar algunos, porque sé que hay otros, no los recuerdo. Simplemente metieron juicio al Estado, porque el Estado, cuando permitió que los supermercados volvieran a funcionar, con la gente con máscara y limitado, etc., no le dieron el mismo beneficio a las iglesias. Y en muchos lugares, en Chicago, en la arquidiócesis de Chicago, en Estados Unidos, las restricciones y la suspensión de la misa como deber dominical fue el último lugar probablemente del mundo donde se levantó. Es decir, más cautos entre comillas y en qué medida pastoralmente cobardes que el mismo Estado. Entonces, si la iglesia en la ocasión de la próxima pandemia, y ese es el objetivo de este estudio que se está realizando, se olvida que no es un agente del Estado, que colabora con el Estado, pero que su papel no es incrementar y obligar las restricciones, sino salvar a los moribundos, entonces vamos a seguir viendo un grave caso de mundanización de la iglesia. Que tengas un buen día.